de América Latina por el coronavirus? Sí, de acuerdo. En realidad tenemos el mayor número de casos per cápita en la región y el que nosotros llamamos el case fatality rate, que es básicamente la letalidad por el número de casos, pues tenemos el más alto de la región igualmente. Mm. Y estas declaraciones a las que yo hacía alusión de Cynthia Viteri pidiendo al gobierno que recogiera los cadáveres que estaban en las calles, que estaban en las casas, ¿qué ha pasado? Cuéntanos un poco, haznos una fotografía de lo que ha sido esta crisis en estos últimos días. Bueno, es importante entender que hay varias aristas que se juntaron para causar esta crisis en el manejo de los cadáveres. Pues en realidad lo que nosotros tenemos que entender es que hubo una semana intensísima en el cual la gran mayoría de los muertos y la gran mayoría de los enfermos graves llegaron hacia Guayaquil y obviamente el sistema hospitalario se desbordó. Entonces mucha gente, yo ahora analicé los datos del Ecuador, algo que no se había hecho hasta ahora. La fecha en que mueren los pacientes en Guayaquil durante unos pocos días del pico máximo de muertos se dio 3 días después del diagnóstico. ¿Qué me lleva a reflexionar esto? Que básicamente ese paciente fue diagnosticado, se complicó, pero como el sistema estaba saturado, pues no tuvo chance de un ventilador, entonces murió muy rápido. Esos pacientes en Corea del Sur, seguramente en España, hubieran sobrevivido mucho más tiempo. ¿Por qué tenían un ventilador? Ese fue el primer factor. El segundo factor que nosotros tenemos es que, obviamente, como hubo mucha desinformación, mucha gente fue enviada a las casas con síntomas leves, pero también una gran mayoría de gente fue enviada a la casa con síntomas relativamente graves que tuvieron que haber sido manejados en un hospital. Al no tener, obviamente, la infraestructura, estos pacientes se complicaron en la casa. Y tengo el testimonio de 3 o 4 familias que me dijeron, mi familiar se puso mal, ya se puso mal, se puso morado, le quise llevar al hospital, llamé a la ambulancia no llegó y obviamente fallecieron en la casa. Entonces, este es el segundo grupo de cadáveres. Después tenemos los cadáveres de los 50 ecuatorianos que fallecen en Guayaquil todos los días en promedio, personas mayores de edad, personas con enfermedades crónicas, que obviamente al no acceder a un médico, el médico no firma la papeleta de defunción y obviamente al no firmar la papeleta de defunción, los servicios funerarios no se pueden llevar el cadáver. Los que se apilaron en el hospital, también llegaron gente sin diagnóstico. Empezó a morirse la gente con una neumonía típica y no tenían el diagnóstico por PCR, entonces aumentó la carga de muertos. Y esto en esa semana pues desbordó los sistemas sanitarios. Acordémonos que en Guayaquil y en algunas partes de la costa ecuatoriana y seguramente en Latinoamérica la gente hace los velorios en sus casas. Y claro, se encontraron con que mi familiar podría tener COVID, tiene 90 años y ya no le quiero topar. Entonces empezaron a embalarlos en plásticos, los dejaban en la vereda, llamaban al 911. El 911 obviamente nunca iba a ir. Lo mismo los militares. Entonces fue una crisis brutal que yo creo que fue una mezcla entre la burocracia, entre un sistema de salud obviamente saturado y obviamente la COVID que se desbordó la semana anterior, ¿no? Ujú. Hemos escuchado también a algunos médicos de urgencias decir que cuando llegaban los enfermos a los hospitales no había nada más que medios para proporcionarles una muerte digna, no se les podía salvar la vida ni se les podía tratar. ¿Esto ha sido así, Esteban? Sí, seguramente sí. Obviamente las personas que estuvieron en los hospitales, yo tengo mis colegas que trabajaron ahí, me dicen, bueno, en un punto tú tienes pacientes de 75 años que vienen muy mal y tienes un joven de 48 años que viene también muy mal. Entonces tienes que tú elegir a quién le das el ventilador. Y a las personas que tienen 75 años o más, que aquí en el Ecuador la mortalidad supera el 20% en ese grupo etario, que es altísimo igual, lamentablemente se iban, en lo mejor de los casos, con un oxígeno y estaban esperando en un corredor del hospital a que o alguien se muera o que llegue un ventilador. Y lo más probable es que alguien se muera. Y mientras esperaban, pues la gente moría y moría en gran cantidad, ¿no? Entonces se sabe que hay muchos muertos, pero no se sabe exactamente esos muertos qué diagnóstico tenían todos, ¿no? El origen de los primeros casos está en una española, hemos escuchado una ecuatoriana que volvía de España. ¿Es así? Esteban, ¿nos confirmas esto? Sí, del primer caso. Sí. Sí, ese fue uno de los diagnósticos, esa fue una de las piezas claves de este brote en el Ecuador. Nosotros tuvimos una definición de caso a nivel gubernamental que lo que hizo fue que todo paciente que venga de Asia era un caso sospechoso, pero justo en la semana que nosotros entendemos que Italia y España, por decirlo de forma coloquial, empezaron a cosechar, a sembrar los casos,
venir de España o Italia no era ningún problema. Entonces, esta persona que vivía en España llegó con síntomas, pero obviamente aquí es cuando yo reflexiono y digo, ella no tuvo la información adecuada, porque según la historia clínica que lamentablemente se circuló, ella estuvo 4 días antes de llegar al Ecuador ya con síntomas. Entró las barreras del aeropuerto, ingresó al Ecuador, viajó a la provincia, a la ciudad de Babahoyo, pues de ahí, como en la costa y como es muy común en el Ecuador, la socialización es mucho más grande que a nivel de la sierra ecuatoriana. Entonces, esta persona que vivía en España visitó a familiares, tuvo un par de reuniones familiares y obviamente esto hizo que la persona sea nosotros le decimos la super spreader, ha contaminado, al menos ha contagiado a 17 personas de lo que nosotros sabemos. Y acuérdense que España, el ecuatoriano es la primera comunidad latinoamericana en España, entonces en febrero y marzo mucha gente regresa de la costa, que empiezan clases en esa época, por Guayaquil, que es el único aeropuerto internacional en la zona, ¿no? Esteban, muchísimas gracias por tu testimonio y espero que las cosas están mejor encaminadas ahora. ¿Cómo está la situación en estos momentos? A ver, no he analizado los datos en el último día, pero esa percepción que seguramente ustedes la vivieron de que lamentablemente se mide en número de cadáveres que ves, ha disminuido definitivamente. La oleada de cadáveres ya pasó lo peor, en Guayaquil especialmente. Ayer hablé con el vicepresidente, me llamó en la mañana y me contó que la situación es alentadora en gran parte del Ecuador. Sin embargo, hay un par de cantones que son unas pequeñas ciudades en provincias más pequeñas donde la situación se ha complicado en estos días, porque obviamente en un cantón donde no hay un hospital ni siquiera de especialidades, que lleguen estos pacientes, pues es una debacle. Sabemos que hay 2 cantones que están sufriéndola, pero en general parecería que el panorama es alentador. Pues nos alegramos dentro de la dureza de lo que te hemos escuchado decir. Esteban Ortiz, muchísimas gracias. A ustedes. Un Les mando un saludo. abrazo. Un saludo. Desde diferentes puntos, porque estamos en Francia, en Colombia.